Muy bien, entonces hoy vamos a estar compartiendo el tema junto al camino. Y una de las cosas que tú tienes que empezar a entender y a comprender es que el Señor Jesucristo, Él aceptó toda la responsabilidad, fíjate bien, Él fue uno de los que sí dijo que Él era Dios. Cuando tú te pones a investigar sobre otras religiones, los líderes de las otras religiones solamente dicen que son profetas, pero que no son Dios. Jesús fue el único que dijo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, que quiere decir yo soy Dios mismo. Y entonces Él un día dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y entonces Él es el camino, fíjate bien. Y entonces el tema que estamos manejando hoy se llama junto al camino. Y quiero que tú puedas entender que hay una diferencia entre estar junto al camino, eso quiere decir a la par, que estar en el camino, fíjate bien, o dentro del camino. Y aquí es en donde el Señor va a empezar a hablarnos en que nosotros tenemos que definir nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque mucha gente ha oído de Dios, mucha gente cree en Dios, fíjate bien, y mucha gente habla de Dios y hasta podría estar predicando de Dios, pero espiritualmente hablando están junto al camino, no están en el camino. Y aquí el Señor pues va a hablarnos para que nosotros podamos entender claramente qué es lo que Él quiere con respecto a cada uno de nosotros. Entonces, cuando se dice que alguien está en el camino, fíjate bien, estamos diciendo que está en Cristo. Y la palabra de Dios dice que para el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Y si tú estás en Cristo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque para el que está en Cristo, para el que está en el camino, ninguna condenación hay. Entonces, hoy vamos a estar viendo el último de los milagros que está registrado en el Evangelio de Marcos. Y es sobre un ciego de nacimiento, fíjate bien. Y yo me recuerdo que hace unos días, no sé cuántos días, 15, 20 días, ya no me recuerdo cuántos días, les estuve enseñando sobre otro milagro también de un ciego. También era ciego de nacimiento, pero era otro milagro. Este se da en una ciudad maldita, en una ciudad que fue declarada anatema, fíjate bien, y ahí en esa ciudad despreciada, ahí había un ciego. Quiero recordarte que hace 2000 años, cuando una persona estaba en desgracia, estaba ciega, tenía lepra, tenía algún impedimento físico, estaba enfermo, estaba en pobreza, cualquier desventura, fíjate bien, que tuviera una de las personas estas, rápidamente los religiosos y los legalistas decían: este tiene un pecado oculto, este algo tiene por ahí por lo cual Dios lo castigó. O, fíjate bien, o sus padres de plano eran brujos, eran herejes. Y entonces se podría decir que una persona ciega hace 2000 años, primero, era una persona que estaba condenada, que estaba acusada, señalada de pecador. Fíjate bien, encima de que estaba en sufrimiento, todavía tenía que padecer el juicio de los religiosos, de los legalistas de aquel tiempo. Pero no solamente esa situación, sino que un ciego hace 2000 años llevaba una vida miserable. Y no digamos hoy en día, un ciego hoy en día no se puede valer por sus propios medios y tiene que recurrir a la mendicidad si no tiene familiares. Y se podría decir de que es alguien que está dependiendo prácticamente para todo. Anda a tientas en todo. Pero también es importante que tú comprendas que así como esta persona que era ciega, también la Biblia dice
que hay hombres que miran con sus ojos, fíjate bien, pueden ver, pero que realmente están ciegos. Y no solamente eso, dice la Biblia que hay ciegos, guías de ciegos. ¿Y qué pasa si alguien tiene como guía a un ciego? Se van a ir al hoyo los dos juntos. Pero el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a estos guías ciegos, a aquellos que estaban dentro de la religiosidad, dentro del legalismo, que estaban, fíjate bien, acusando y condenando a medio mundo, que Dios no los estaba acusando y no los estaba condenando. De hecho, la palabra de Dios dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino ¿a qué? A salvarlo. Y entonces, aquí tenemos a un ciego que se llama Bartimeo. Yo sé que tú has oído mencionar sobre Bartimeo. Bar quiere decir hijo, y Timeo es el nombre del padre de este ciego. Y se podría decir de que a este ciego lo conocían como el ciego hijo de Timeo. Ni siquiera tenía un nombre propio. Fíjate que estaba en el anonimato, estaba olvidado. Y la palabra de Dios dice que nosotros también, antes de conocer a Cristo, también estábamos ¿qué? Muertos, estábamos en el anonimato. Y si tú lo quieres ver de una forma grotesca, nosotros estábamos metidos debajo de una piedra antes de conocer a Cristo. Pero de ahí, de ese hoyo, del anonimato, el Señor te rescató, el Señor te levantó para hacerte príncipe, para hacerte rey y para hacerte sacerdote de su reino. Entonces, fíjate bien que este Bartimeo vivía en Jericó. Jericó era una ciudad anatema. ¿Eso qué quiere decir? Una ciudad maldita. Y se podría decir que él estaba en una situación terrible. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Acompáñeme ahí con tu Biblia para leer esta porción. Dice: vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, está hablando del Señor Jesucristo, y una gran multitud, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, como te dije al principio, aquí tenemos a un hombre que primero estaba junto al camino, y ahora que ya conoció, que ya tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, ahora está en el camino. Entonces hay una diferencia que tú tienes que entender y comprender, que una cosa es estar junto al camino y otra cosa es estar en el camino. El problema está aquí, que muchos piensan que están en el camino. Si tú les preguntas a ellos, creen en Dios, han oído de Dios, hasta pueden ir a alguna reunión cristiana y pueden estar hasta hablando que Dios es bueno y todo, y podrían hasta verse espirituales quizás y todo, pero la verdad es que no están en el camino, sino que están junto al camino, y están básicamente en la misma condición en que estaba este Bartimeo. Entonces, este hombre, Bartimeo, este ciego, fíjate bien,
estaba viviendo una situación terrible. Aparte, ya te dije que el desprecio de la misma sociedad, que lo consideraban pecador a él, o que su familia era pecadora, no tenía básicamente nada. Él estaba prácticamente en la calle. Pero también esa condición, fíjate bien, es la misma condición de aquellos que o no conocen a Cristo, o sea, no están en el camino, o es la misma condición, fíjate bien, en que yo me encontraba antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque estaba solo, sin Dios, sin esperanza. Fíjate bien. Y se podía decir de que estaba junto al camino. Pero este ciego, fíjate bien, él ya había oído hablar de Jesús. Bueno, ¿y cómo está eso que ya había oído hablar de Jesús? Si tú le pusiste atención a la porción de la Biblia que te leí, dice que el Señor Jesucristo había llegado a la ciudad, fíjate bien, había llegado a la ciudad, estuvo ahí obrando, haciendo milagros, predicando su evangelio, no predicando la ley de Moisés, predicando su evangelio, predicando sus principios, predicando su nueva doctrina. Y oye bien, Bartimeo vivía ahí en esa ciudad y había oído hablar de un hombre que estaba en la ciudad, que estaba en Jericó, sanando enfermos, liberando gente, haciendo bienes por aquí, haciendo bienes por allá, que era el Hijo de Dios, que era el Cristo, que era el Mesías. Y entonces Bartimeo empezó a oír ¿qué? Las buenas nuevas de Cristo. Empezó a oír el evangelio de las buenas nuevas. Empezó a oír, fíjate bien, de un hombre que vino con otra enseñanza a hacer bienes. No siguió oyendo lo mismo que ya había oído antes, que era la costumbre, que eran las tradiciones, etcétera, etcétera. Ahora, fíjate bien, que el Señor Jesucristo iba saliendo de Jericó. Él ya se iba. Es como cuando viene un predicador internacional, ponle tú, y está por 3 días en nuestra congregación y está predicando y la gente se está convirtiendo y todo, y por ahí alguien se enteró que alguien vino y vino el último día, y no solamente vino el último día, sino que vino tarde, y ya cuando vino ya el culto había terminado. Y ya prácticamente ya se estaba despidiendo de todo, subiéndose a su carro y ya se iba. Bueno, Jesús así estaba. Había llegado a Jericó y ya se estaba yendo de la ciudad, y afuera de la ciudad, el ciego, Bartimeo, como ya había oído que él andaba ahí, pero no había tenido la oportunidad. Pero de repente oyó que ahí venía él. Entonces, fíjate bien, él empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tremendo eso, amado hermano. ¿Sabes qué significa eso? Lo primero que significa es que nosotros debemos de reconocer nuestra necesidad de Dios. Hay muchos que no reconocen su necesidad de Dios. Yo te quiero decir, antes de que el Señor me mandara a llamar, así como a Bartimeo, hubo mucho tiempo que yo no reconocía mi necesidad. Yo hubiera querido, fíjate bien, conocer a Cristo quizás mucho más joven. Hay quienes han tenido la oportunidad de nacer incluso en un hogar cristiano. Es una gran bendición. Hay quienes que, pues gracias a Dios lo conocimos, pero yo ya estaba algo entrado en años. Pero fíjate bien que él tuvo la oportunidad de encontrarse con él, y mira, no desaprovechó y empezó a gritar. Él no sabía en dónde estaba realmente, él solo oía la bulla que decían: ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Y él ya se estaba yendo, y Bartimeo sabía, fíjate bien, que si dejaba ir esa oportunidad, oye bien, si dejaba ir esa oportunidad, nunca más volvió Jesús a Jericó. ¿Por qué? Porque él iba a Jerusalén a ser crucificado. Ya no había otra oportunidad. Y muchas veces nosotros, amados hermanos,
dejamos ir oportunidades tan preciosas, tan lindas para hacer cambios en nuestras vidas, para tomar decisiones importantes en nuestras vidas, para despojarnos de cosas que tal vez no nos están bendiciendo, sino que al contrario, nos tienen en esa misma posición de este Bartimeo. Fíjate bien. Y entonces Jesús estaba yendo de Jericó, ya no iba a volver nunca más, porque iba rumbo a la cruz. Y entonces Bartimeo dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabes, amado hermano, ¿sabes qué fue lo que ocurrió? Yo te lo acabo de leer. Los mismos seguidores de Jesús, los que supuestamente están en el camino, por eso te dije yo al principio que hay una diferencia, que estar junto al camino, que estar en el camino. Ahí había muchos que aparentemente andaban con Jesús, pero no estaban en el camino, no estaban en Cristo. Estaban juntos. ¿Por qué? Por sus actitudes, por su falta de misericordia, por su falta de amor, por su falta de empatía. Imagínate tú que hay un necesitado que sabe que es la última oportunidad que tiene de poder recibir algo de Dios, y los mismos seguidores que van con el Señor Jesucristo le dicen: cállate, deja de gritar, no molestes al maestro, porque ahorita va rumbo a Jerusalén a coronarse como rey. Aquí quiero yo hacer un paréntesis, porque es bien importante eso. Fíjate que muchos de los seguidores, incluso los mismos discípulos del Señor Jesucristo, no tenían la revelación clara de quién era Jesús. Y en la Biblia está bien claro que no lo tenían. ¿Por qué? El Señor Jesús estaba yéndose para el cielo, y los mismos discípulos, Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, todos ellos, preguntándole cuándo iba a restituir el reino de David y cuándo iba a sacar a los romanos de Palestina. ¿Así? O sea, él se estaba yendo para el cielo y ellos estaban interesados en las cuestiones políticas y terrenales, fíjate bien, de su país. Y entonces, cuando este ciego empieza a decir: Jesús, hijo, oye bien, para muchos las palabras estas no tienen mucho significado, para muchos cristianos, fíjate bien. Sí, él es el hijo de David, pero fíjate bien que en aquel tiempo, cuando se le decía hijo de David a alguien, automáticamente lo estaban coronando como rey, lo estaban nombrando como rey, fíjate bien, y lo estaban nombrando también como Mesías. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando al Mesías, fíjate bien. Y entonces cuando él empieza a decir Jesús, hijo de David, lo que menos querían era que algún romano o algún, ¿cómo es que se le dice a aquellos que le llevan el norte a los militares o al gobierno? Un orejón o un sapo que podría a ellos atrofiarles todos los planes, fíjate bien. Y entonces mandan a callar a Bartimeo. ¿Por qué? Porque le está diciendo a él que es el rey de Palestina. Y entonces aquí tiene muchas implicaciones todo eso, porque Bartimeo, fíjate bien, a través de la fe y a través del Espíritu Santo, a él le fue revelado que Jesús era el Cristo, que Jesús era el hijo de David, que Jesús era el rey de reyes. Bartimeo, ahí como tú ves, pero él ya había oído de Jesús, ya había oído las buenas nuevas, él ya había oído del evangelio, ya había oído que Jesús estaba en Jericó, en su ciudad, y estaba haciendo milagros, y que tenía una doctrina diferente. No era la misma doctrina de los fariseos, era otra. Y entonces, así como un día Pedro le dijo: tú eres el Cristo, así Bartimeo le dice: Jesús, hijo de David. Y entonces,
Entre más lo callaban, fíjate bien, más gritaba él. Pero ¿quiénes eran los que lo estaban callando a él? Bueno, estos religiosos, estos legalistas, aquellos que dicen que están en el camino, pero que sus obras, su falta de amor, su falta de misericordia, que están acusando, que están condenando, porque para ellos, yo ya te lo expliqué, para ellos Bartimeo era un pecador por ser ciego. Bartimeo era alguien que tenía pecados ocultos por ser ciego. Bartimeo era alguien que tenía una familia pecadora porque había nacido ciego. Era ciego de nacimiento y entonces sus padres también eran pecadores. Y entonces era alguien que estaba juzgado, condenado y ya lo habían mandado al infierno. Así, fíjate bien, como muchos cristianos que posiblemente digan que están en el camino, que andan mandando al infierno a medio mundo, fíjate bien, porque creen que están en pecado, que tienen pecados ocultos. Y pecados, fíjate bien, que ellos dicen que son porque ellos creen que son pecados porque están en la ley de Moisés. Fíjate bien. Pero que Dios dice que ya no lo son. Y entonces, estos hombres que supuestamente andaban, pero realmente estaban más alejados de Dios que este Bartimeo que estaba junto al camino, porque él podía estar ciego, pero esos ojos de la fe podían ver a Cristo Jesús venir hacia él. Y entonces hizo tanta bulla, tanto escándalo, que el Señor Jesucristo oye que le están gritando y que el rollo es con él y se detiene para la caravana, así como lo es, Bartimeo para la caravana. Y entonces el Señor Jesucristo voltea a ver y dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que hay un ciego pecador ahí que está dando voces. ¿Y qué es lo que dice? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces el Señor Jesús dice, llámenlo, tráiganlo. Y mandó a llamarlo. ¿Sabes, amado hermano, que Dios te mandó a llamar también a ti cuando estábamos en esa misma posición? Dios me mandó a llamar a mí. Dios mencionó tu nombre. Dios dijo, ven. Así como un día llamó a Lázaro de la tumba y le dice, Lázaro, ven fuera. Así te llamó a ti y así me llamó a mí. Y dice que un día va a venir y también vamos a ser llamados por él. Gloria a Dios por eso. Y entonces, fíjate que cuando el Señor Jesucristo dice, no, déjenlo, llámenlo, que venga para acá. Y entonces van otros, fíjate bien, van otros y le dice, levántate, ten ánimo, porque el Maestro te llama. Mira, son las palabras más preciosas que uno puede escuchar, que el Señor lo está llamando a uno, que el Maestro lo está llamando a uno para tener un encuentro personal con Él. Y entonces Bartimeo usó de fe, fíjate bien, para poder acercarse a Él. Y también el Señor no solamente llama a aquellos que no le conocen a Él, sino que también llama a aquellos, fíjate bien, que aparentemente están en el camino, pero que necesitan ser llamados también, que por sus actos, por su corazón, parece que están junto al camino. Y hay muchos cristianos, fíjate bien, que igual, posiblemente se ha olvidado de su ministerio, se ha olvidado de su relación con Dios, ya no se congregan, ya no sirven los dones y te estoy hablando de cristianos. Se han interesado más por algunas otras cosas, pero también el Señor los está llamando a todos. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él. Él está con sus brazos abiertos. ¿Para qué? Para restaurar, para renovar, para que nosotros nos levantemos. Por eso Él dice, levántate, ten ánimo. Y es que hay muchos cristianos que no están firmes, sino que están sentados. Este Bartimeo estaba sentado. Eso quiere decir una posición de pasividad. Estaba como observador.
estaba solamente viendo a ver qué es lo que sucedía, y así hay muchos cristianos hoy solamente viendo a ver qué es lo que sucede, pero no se están interesando en establecer el reino de Dios, no se están interesando en mantener una buena relación con Dios. Entonces, este llamado es un llamado general, y aquí viene algo sorprendente. ¿Qué crees tú que hizo Bartimeo cuando le llegan a decir a él: el maestro te llama, anímate? ¿Sabes qué es lo que dice? Te lo leí. Dice que él pegó un brinco. Estaba sentado, él no estaba paralítico, él tenía buenas sus piernas, lo que él tenía era ciego, pero dice en la Biblia que pegó un brinco, se paró inmediatamente y se puso en presencia de Cristo. Mira, qué lindo fuera que nosotros hoy pudiéramos acudir a ese llamado de esa forma, de forma instantánea, no decir no, para mañana, para cuando se termine todo esto y entonces nos permitan congregarnos, entonces ahí voy a volver a la iglesia y ahí voy a volver a meterme con el Señor, ahí voy a retomar mi ministerio, ahí voy a retomar todo lo que el Señor me dijo que yo tenía que hacer. No, es hoy. Hoy es cuando nosotros nos tenemos que levantar y tomar esa decisión de presentarnos delante de Él, porque hoy es que nos está llamando Él. Pero Bartimeo hizo algo espectacular, además de ponerse en pie. Fíjate que la única posesión, o podríamos decir, toda la posesión o todas las posesiones que tenía Bartimeo era su capa. Cuando tú vas a la ley de Moisés, y tú puedes entender dentro de la cultura judía que era una capa, era un vestido externo, fíjate bien, es como que estemos hablando, por ejemplo, de mi saco. Yo tengo camisa, tengo playera y tengo un saco. Y entonces, para los pobres, fíjate bien, el saco era lo que les servía a modo de capa. Pero ese saco lo utilizaban para resguardarse del frío y lo utilizaban para dormir y lo utilizaban como sábana. Así lo usaban los pobres judíos, fíjate bien. Y entonces la ley de Moisés decía que si un pobre llegaba a empeñar su capa, fíjate bien, se le tenía que devolver al caer el sol. No podían retenerle su capa porque era su única posesión, era toda su posesión. ¿Para qué? Para que no aguantara frío y para que pudiera dormir sobre él, porque era prácticamente su cama. Y entonces dice la Biblia, y yo te lo leí, que cuando Cristo llama a Bartimeo, dice que no solamente brinca, sino que se despoja de su capa. Fíjate bien, la deja ahí. Todo el bien material que tenía él, lo deja ahí para acudir al llamado de Cristo. Y esto para mí también tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, fíjate bien, que esto significaba que en esta vida aquel que quisiera ser su discípulo tenía que renunciar o que aborrecer a padre, madre, hijos, terrenos, casas, todos los bienes materiales aquí, fíjate bien, ¿para qué? Para poder seguirle a Él. Ahora, eso no quiere decir que tú tengas que vender todo lo que tú tienes o que lo tengas que dar a los pobres o regalar todo eso, renunciar y entonces ahora tú, no. Lo que Él estaba diciendo es que las cosas materiales no pueden ocupar el primer lugar en nuestra vida, que ahora es Él el que va a ocupar el primer lugar en nuestra vida. Fíjate bien, lo que Él está diciendo es que si nosotros nos atrevemos a dejar las cosas materiales en un segundo plano para ponerlo a Él en un plano, eso va a traer bendición, porque dice que aquel que haga eso no solamente va a ser su discípulo, sino que Él lo va a bendecir y lo va a prosperar en este siglo y en el siglo venidero. Y entonces aquí lo que está diciendo, o lo que hizo Bartimeo simbólicamente, es también despojarse de todo aquello que posiblemente le podría obstruir o estorbar el buscar a Dios. Y también nosotros
cuando venimos a Cristo nos tenemos que despojar, fíjate bien, de todas aquellas cosas que pudieran ocupar el primer lugar antes que Él, o el lugar de Él. Y aquí es en donde tú tienes que comprender que, y esto yo hablo prácticamente con los cristianos, los que están en el camino, los que están en Cristo, que muchas veces, como Abraham, fíjate bien, tuvo que ser probado. ¿Por qué? Porque cuando tuvo a su hijo Isaac, como que lo estaba viendo con mucho amor, como que cuando lo miraba sonreía mucho, decía, este es mi hijo amado, cómo soy feliz yo con este hijo. Y oye bien, ¿sabes qué fue lo que hizo Dios? Le dijo, Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo, quiero que me lo des en holocausto, así. Y dijo Abraham, hoy sí tengo que decidir quién ocupa el primer lugar en mi corazón, si mi hijo o Dios. Y muchas veces nosotros también tenemos que tomar decisiones como esas, de saber que Dios quiere ocupar siempre el primer lugar en nuestra vida. Si hay algo, incluso puede ser un pecado, fíjate bien, puede ser una debilidad, puede ser un hábito, puede ser una costumbre, o puede ser el trabajo, puede ser el dinero, la empresa, la familia, el esposo, la esposa, los hijos pueden ocupar el lugar de Dios. O sea, nada debe de ocupar el lugar de Dios. Tenemos que despojarnos, o sea, ponerlo en segundo lugar, fíjate bien, y saber que Jesús debe de ocupar siempre el primer lugar en nuestra vida. Entonces, Bartimeo pegó un brinco, se despoja de su capa y va confiadamente, oye bien, va confiadamente delante de Cristo, sabiendo que va a encontrar a alguien que se va a compadecer de él. Va a encontrar a alguien que lo va a ver con ojos de misericordia. Mira, él nunca había encontrado gente con misericordia. ¿Por qué? Porque la ley decía eso. La ley de Moisés decía que si alguien estaba en desgracia, era por pecado. Y él siempre había sido condenado, siempre había sido juzgado, pero ahora él iba confiadamente ante alguien sabiendo que no iba a encontrar condenación, sino que iba a encontrar ¿qué? Misericordia, iba a encontrar amor. Y la Biblia dice que nosotros nos tenemos que acercar a Dios creyendo que nos acercamos al trono de la gracia, no al monte, fíjate bien, al monte Sinaí, donde caen truenos, centellas, y dice que hay de aquel que toque el monte ese porque será traspasado. No, ahora nos estamos acercando al monte Sión, al monte de la gracia. Ahora Él está con sus brazos abiertos para que nosotros nos podamos acercar confiadamente. Y Él dice que cuando nos acercamos con fe, cuando creemos que le hay, Él es galardonador de los que le buscan. Y entonces Bartimeo se acerca a Jesús sabiendo que él no es un fariseo más, sabiendo que él no es un religioso más, sabiendo que Jesús no es uno que lo va a condenar. Jesús es el Hijo de David, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces se presenta ante él confiadamente, con un corazón lleno de fe. Y dice la palabra de Dios que la única forma que nosotros tenemos de agradar a Dios es ¿qué? A través de la fe. Es imposible agradar a Dios si no es a través de la fe. Y entonces ya cuando se encuentra cara a cara con el Señor Jesucristo, y con esto voy a ir terminando, viene la pregunta del millón. Es una pregunta desconcertante que a cualquiera lo hubiera puesto a pensar. Y la pregunta del millón viene de parte del Señor Jesucristo. Le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Mira, Jesús lo está viendo, él que es un ciego. Está como mendigo, porque será su trabajo. Sin, quizás sucio, desaliñado, descalzo. Así estábamos nosotros sin Cristo antes. Estaba en desgracia. Y entonces
el Señor Jesucristo le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Mira, la gente, porque quiero recordar que había una multitud ahí habían religios, de todo había ahí. La gente se pregunta, bueno, ¿y qué estará pensando el Señor Jesucristo que le está preguntando que qué es lo que quiere si este es un ciego? Y obviamente quiere que lo sane. Pero aquí es en donde te comenté al principio que es muy importante que nosotros podamos reconocer nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras fallas y aún nuestros pecados. Porque es importante siempre presentarse delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Porque un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Pero si alguien se presenta de él queriendo engañarlo, queriendo ocultar, queriendo quizás esconder, eso no es sinceridad. Y así no podemos acercarnos delante de Dios. Pero también Dios, o en el caso quería saber si su necesidad era un dracma, un denario, dinero, porque bien hubiera podido el Señor Jesucristo, sin preguntarle nada, ponerle sus manos, sanarlo, y ya te imaginas tú. Solo voy a hacer algo como extremo. El Señor lo sana y él no quería ser sanado. Ponle tú. Y entonces, Señor Jesús, hoy sí me fregaste. Porque ahora que tengo vista, ahora voy a tener que trabajar. Ahora ya la gente aquí ya no me va a dar plata. Ahora voy a tener que trabajar, voy a tener que chambear. Encima de eso, hoy sí voy a tener que conocer a mi suegra. Ponle tú. ¿Qué quiere decir eso? De que hay quienes que posiblemente hasta se han acostumbrado a situaciones que no están bien en su vida, ya tienen callo ahí y no quieren salir de eso. ¿Por qué? No reconocen su necesidad. Y ahí, como dijo alguien por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. O no hay peor necesitado aquel que no quiere ser ayudado. Y entonces, por eso es que el Señor Jesucristo preguntó aquí, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y aquí viene Bartimeo con toda la fe y le dice, yo quiero ver. Yo quiero ver. Bueno, él ya tenía ojos espirituales porque ya estaba viendo al Mesías, ya estaba viendo al Cristo. Pero ahora yo quiero contemplar la gloria de Dios. ¿Sabes tú que al oír esto, Jesús pudo percibir la fe? Y es la fe la que mueve la mano de Dios. Es la fe la que obra milagros. Es la fe por la cual el justo vivirá. Y viene el Señor y le dice, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, cuando ocurre esto, Bartimeo recibe la vista. ¿Sabes tú qué fue lo primero que vio Bartimeo cuando abrió sus ojos naturales para ver? ¿Sabes tú? Mira, lo primero que vio fue el rostro de Jesús. Lo primero que vio fue la gloria de Dios, porque la Biblia dice que Jesús es la gloria de Dios. Lo primero que Bartimeo vio fue al hombre más hermoso de los hijos de los hombres, así dice la Biblia que era Jesús. Y es exactamente lo que ha ocurrido contigo y conmigo cuando nosotros venimos y tuvimos un encuentro personal con Cristo y Él nos abrió los ojos espirituales y ahora podemos contemplar la hermosura de su santidad. Ahora nosotros ya tenemos ese privilegio tan grande de poder estar con Él, de poder estar en Él, de poder seguirlo a Él. Y entonces Bartimeo recibe la vista y lo ve a Él. ¿Sabes que Jesús le dio una orden a Él? Le dijo, vete. Así le dijo, vete. Todo lo contrario con lo que sucedió con el endemoniado gadareno.
Fíjate que el endemoniado gadareno quería quedarse con él, pero el Señor Jesucristo le dice, no, quédate aquí porque es necesario que tú des testimonio. Pero aquí, fíjate bien, Bartimeo recibió una orden y él le dijo, vete, pero ¿sabes qué hizo Bartimeo? Yo te lo leí. Dice la palabra de Dios que después de que recibió la vista y lo vio a él, dice que ahora estaba en el camino, y por eso es que se llama este tema junto al camino, porque hay 1.000.000 de kilómetros de diferencia de estar junto al camino que estar en el camino. Ahora este ex ciego, fíjate bien, ahora está en el camino, ahora está en Cristo, porque para el que está en Cristo ninguna condenación hay. ¿Y sabes qué? A algunos no les pareció que Bartimeo recibiera la vista. A algunos no les gustó. Como ya te dije, hay religiosos por todos lados que no les gusta que la gente sea bendecida. Y con esto quiero concluir. Bartimeo también supo entender que la voluntad de Dios era permanecer con él, que la voluntad de Dios era seguirlo a él, estar en el camino. Y aquí es en donde Bartimeo cambia una vida de derrota, una vida de juicio, de condena, a través de conocer a Cristo, a una vida en abundancia, una vida nueva, una vida en victoria, una vida en donde es transformado todo. Por eso es que la palabra de Dios dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. Y entonces Bartimeo experimenta una novedad de vida ahora. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que experimente cada uno. Que es a través de un encuentro personal con Él. Es a través de estar frente a frente con Él. Es a través de recibirle en nuestro corazón, en donde nosotros nacemos de nuevo, nos convertimos en nuevas criaturas y ahora de la muerte pasamos a vida eterna. Con esto quiero concluir. No es lo mismo estar junto al camino que estar en el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. No es lo mismo hablar de Dios y decir que se conoce a Dios que haber nacido de nuevo y haber recibido a Jesús como único y suficiente Salvador. Pero también te expliqué que hay muchos cristianos que están en esa posición de Bartimeo, que es necesario que se levante también, que salgan de esa zona de confort, de esa zona de acomodamiento, de esa zona de ceguera, de esa zona en que todo lo quieren dejar para después. Hoy, fíjate bien, está saliendo Jesús de Jericó, ya no va a volver, es la última oportunidad que hay, y Bartimeo no dejó ir esa oportunidad. Hoy, nuevamente, el Señor te está llamando a ti, no solamente para que recobres la vista, si es que todavía no lo has recibido como Señor y Salvador, sino que para que te levantes. Si tú eres ya cristiano, para que te levantes, para que te pongas al frente, para que actives, para que retomes lo que Él te ha dado, para que tomes otra vez tu ministerio y que no dejes esto para un día después. Hoy es el día. Ya no va a venir esa oportunidad porque no sabemos, fíjate bien, si el Señor Jesucristo va a venir hoy. Si el Señor Jesucristo viene hoy, esta fue la última oportunidad. Por eso, yo quiero orar por ti. Si hay alguien que hoy quiera aprovechar la oportunidad, así como Bartimeo, y quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, y quiere reconocer su necesidad, y así como Él dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Hoy quiero que repitas conmigo esta oración. Y si tú quieres renovar tus votos, quieres reconciliarte con Dios, repite conmigo también esta oración. Vamos a orar, oremos. Amante Padre, en esta hora, Señor, recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo te doy gracias porque subió a la cruz en mi lugar. Te pido que perdones todos mis pecados, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo venga ahora a mi vida para vivir una nueva vida de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén. Muy bien, amado hermano. Quiero recordarte que hay un cuadrito que dice ahí compartir. Comparte esta prédica ahí en tu muro para que todos puedan recibir la bendición, que la palabra de Dios corra, que su reino sea establecido y que nosotros también podamos colaborar en ese sentido. Quiero recordarte que todos los días estoy transmitiendo de lunes a sábado a las 8 de la noche, el día domingo a las 6 de la tarde. Así que el día de mañana, Dios mediante, nos miramos a las 8. Bendiciones para todos, les amo en el nombre del Señor Jesús y ánimo que la gloria postrera será mayor que la primera. Bendiciones para todos.